Descubrí que mi esposa tenía dos vidas, y no soy su esposo principal. Pensé que tenía un matrimonio perfecto. 8 años junto a Laura. 8 años en los que creía haber construido algo sólido, sincero, inquebrantable. Había confiado en ella de la manera más absoluta que alguien puede confiar en otra persona. Y eso fue exactamente lo que me destruyó. Todo comenzó de la manera más estúpida y casual. Un día cualquiera, mientras desayunábamos apresurados en la cocina, Laura salió corriendo porque se le hacía tarde para una reunión de trabajo. En la prisa, dejó su teléfono en la mesa. Algo completamente fuera de lo común, porque Laura nunca se separaba de su teléfono. Al principio no pensé demasiado en ello. De hecho, no fue sino hasta que empecé a escuchar cómo ese teléfono no dejaba de sonar que me preocupé. Creí que sería algo urgente del trabajo. Después de todo, ella siempre decía que la mitad de su empleo consistía en coordinar cosas desde su celular. Lo miré un par de veces. Las notificaciones no paraban. Era imposible ignorarlas. Me acerqué al teléfono y vi que eran mensajes de un grupo de WhatsApp llamado Familia. Eso fue lo primero que me sacó del lugar. Nosotros no teníamos hijos, y sus padres nunca habían sido demasiado cercanos como para crear un grupo con ella. Al principio, pensé que tal vez había formado un grupo con algún pariente al que no conocía bien. Quizá primos o algo así. Pero cuando abrí la conversación, descubrí la verdad que me haría pedazos. El primer mensaje que leí decía: «Mami, ¿puedes venir a la reunión de la escuela hoy?». Me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de leer. ¿Mami? ¿A quién demonios se suponía que le estaban hablando? Desesperado, empecé a revisar el resto de la conversación. Había otro mensaje, de un hombre: «Amor, no te preocupes si no llegas. Yo puedo recoger a los niños y llevarlos a casa. Te amamos». Lo releí una y otra vez. Era como si mi cerebro se negara a entender el significado de esas palabras. Laura nunca había mencionado a ningún hombre que le hablara así. Mucho menos a unos niños que la llamaran mamá. Mis manos empezaron a temblar. Algo en mí sabía que no debía seguir revisando ese teléfono, que nada bueno iba a salir de allí. Pero era imposible detenerme. Porque lo que encontré después fue mucho peor. Había fotos. Fotos de Laura con ese hombre y dos niños pequeños. Estaban en parques, en la playa, en cenas familiares. Sonreían como si fueran la familia más feliz del mundo. ¿Y Laura? Laura parecía completamente distinta. Su sonrisa era más genuina, más relajada. Incluso su aspecto parecía diferente. Llevaba el cabello de otra manera, usaba ropa que jamás había visto en nuestro armario. Era como si estuviera mirando a una extraña con la cara de mi esposa. Empecé a buscar más conversaciones. Vi mensajes de ese hombre cuyo nombre era Gabriel. Charlas románticas, planes para el futuro, frases cariñosas que me quemaban la piel. En uno de los mensajes, él decía algo que me dejó clavado en mi silla: «No puedo esperar para que vengas a casa, amor. Los niños te echan de menos. Nosotros te echamos de menos». La palabra casa me retumbó en la cabeza. Esa no era nuestra casa. No podía serlo. Porque ese hombre, Gabriel, creía que Laura vivía con él. Que pertenecía a ese mundo y no al mío. Durante los siguientes minutos, que se convirtieron en horas, leí todo lo que pude. Vi fotos, intercambios de mensajes, pequeños videos de momentos cotidianos que se suponía que nunca debía haber visto. Porque no eran parte de mi vida. Eran parte de la suya. De esa vida que llevaba a mis espaldas. Cuando escuché la puerta principal abrirse, solté el teléfono como si me hubiera quemado las manos. Laura había vuelto por él. Se lo había dejado olvidado y había regresado antes de lo previsto. «Olvidé mi teléfono», dijo desde la entrada, con su tono alegre habitual. Ese tono que ahora me sonaba tan vacío, tan falso. Me levanté del sofá y caminé hasta la cocina con pasos torpes. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir del pecho. Laura me miró con una sonrisa cuando me vio acercarme. Pero algo en mi rostro debió delatarme, porque esa sonrisa desapareció al instante. «¿Estás bien?», preguntó con genuina preocupación. Esa preocupación que había fingido tan bien todo ese tiempo. «Sí. Solo, nada».
Le pasé su teléfono sin mirarla a los ojos. Sentía que si lo hacía, iba a romperme ahí mismo. Gracias. Qué suerte que lo dejé aquí, lo necesito para todo hoy. Su risa sonó extrañamente forzada, o quizá ahora me parecía así porque ya no podía verla de la misma manera. Me dio un beso rápido en la mejilla antes de marcharse nuevamente. Ese beso fue como un golpe. Un acto mecánico que ya no tenía ningún sentido. Porque mientras me quedé allí parado, en medio de la cocina, solo pude pensar en una cosa: yo no era su esposo principal. Yo era el otro. Desde el momento en que descubrí que yo no era su esposo principal, algo se rompió en mí. El hombre que solía ser quedó sepultado bajo un peso insoportable. Me convertí en alguien que no reconocía, alguien dispuesto a hacer cualquier cosa para descubrir hasta dónde llegaba la traición de Laura. No la enfrenté ese día. Ni siquiera en los días que siguieron. Todo lo que hice fue fingir que todo estaba bien, que nada había cambiado. Cada vez que Laura me sonreía, me abrazaba o me hablaba con ese tono dulce que siempre usaba, yo correspondía con la misma falsedad. Porque ahora sabía que todo eso no significaba nada. A las pocas horas de descubrir su doble vida, ya había instalado una aplicación espía en su teléfono. Podía leer todos sus mensajes, ver su ubicación en tiempo real y acceder a cada conversación que mantenía con ese tal Gabriel. Fue fácil. Dolorosamente fácil. Y esa facilidad me llenó de odio. Los primeros días me dediqué a recopilar pruebas. Revisaba cada mensaje, cada foto, cada audio que ella intercambiaba con él. No era un simple romance. Era otra vida. Una vida completa que Laura había construido con él y con esos niños que la llamaban mamá. Cada vez que ella decía que tenía que viajar por trabajo, que iba a reuniones fuera de la ciudad, en realidad estaba yendo a estar con su otra familia. Una familia que, según sus mensajes, era la verdadera. La que importaba. Lo más hiriente era que nunca, ni una sola vez, mencionó mi existencia en esas conversaciones. Para Gabriel, yo no existía. Era como si fuera un fantasma que nunca había formado parte de su mundo. Mientras Laura salía de casa sonriendo, mientras me daba un beso en la mejilla antes de irse a trabajar, yo la observaba desde la ventana con un nudo en el estómago. Porque sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Y cada vez que su auto desaparecía por la calle, me hundía más en mi propia desesperación. Pero ya no podía soportar solo observar desde lejos. Necesitaba enfrentar la realidad. Necesitaba ver con mis propios ojos hasta dónde llegaba esa mentira. Así que decidí seguirla. El día que elegí para descubrirlo todo fue uno de esos en los que Laura tenía que viajar por trabajo. Me desperté antes que ella y fingí estar más somnoliento de lo habitual. Jugaba el papel del marido despreocupado a la perfección. La vi empacar su maleta con la misma calma de siempre. Vestía elegante, como si realmente fuera a una reunión importante. Pero yo ya sabía que todo era un disfraz. Un acto perfectamente calculado para mantener sus dos mundos separados. Cuando salió de la casa, esperé unos minutos antes de seguirla. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía concentrarme en la carretera. Pero el odio y la desesperación me impulsaban a seguir. Laura condujo hasta salir de la ciudad y tomó la autopista que llevaba a un pequeño pueblo a unos 100 kilómetros de distancia. Nunca había mencionado ese lugar. Jamás en 8 años de matrimonio había oído hablar de aquel sitio. Durante todo el trayecto traté de convencerme de que aún existía la posibilidad de un error. Que tal vez no era tan grave como parecía. Pero cuando la vi estacionar frente a una casa pequeña, con un jardín impecable y una cerca blanca perfectamente cuidada, supe que no había ningún error. Vi como un hombre salía de la casa para recibirla. Alto, delgado, con el rostro familiar que había visto en tantas fotos de su teléfono. La abrazó con fuerza, la besó en los labios de una manera que me hizo sentir náuseas. No fue un beso casual. Fue un beso lleno de amor, de pasión, de todo lo que ella había dejado de mostrarme hacía tanto tiempo. Lo peor fue cuando vi a los niños salir corriendo de la casa, gritando «Mami», con una alegría tan genuina que parecía sacada de una película. Laura se agachó, los abrazó con fuerza y les dijo cuánto los había extrañado. Estuve a punto de salir del auto en ese mismo instante, de correr hacia ellos y gritar toda la verdad. Pero algo en mí se contuvo. Quizás fue el miedo a enfrentarme con una realidad que ya no podía negar.
Quizás fue el dolor de darme cuenta de que mi vida entera había sido un fraude. Durante horas me quedé allí, observando cómo mi esposa jugaba a ser madre, a ser pareja, a ser alguien completamente diferente de la mujer que yo creía conocer. Y cada segundo que pasaba, el odio dentro de mí crecía. No pude soportarlo más. Después de ver cómo Laura se reía, cómo jugaba con esos niños en el jardín, cómo compartía una vida completa con alguien que no era yo, algo se rompió dentro de mí. Salí del auto con pasos firmes. Mi respiración era pesada, mi mente un caos. Pero nada me iba a detener. Caminé hacia la casa y me detuve en la entrada. Laura se giró y me miró con una expresión que jamás voy a olvidar. Sus ojos se abrieron como platos, su rostro se volvió pálido de inmediato. Era el miedo personificado. ¿Qué haces aquí?, preguntó con la voz temblorosa, como si apenas pudiera pronunciar las palabras. Debería ser yo quien haga esa pregunta, ¿no crees?, respondí con un tono gélido, tan frío que me sorprendió a mí mismo. El hombre se giró hacia mí, con el ceño fruncido y la expresión confusa. ¿Quién demonios eres? Dile quién soy, Laura, dije mirándola fijamente. Dile exactamente quién soy para ti. Laura tartamudeó algo incomprensible. No podía articular una sola palabra coherente. El hombre, Gabriel, empezó a entender lo que estaba pasando. Sus ojos se llenaron de rabia, pero también de miedo. ¿Qué es esto, Laura?, exigió él, con la voz temblorosa. Soy su esposo, solté con brutalidad. Ver la expresión de horror en su rostro fue como recibir un puñetazo en el estómago. Pero no me detuvo. O al menos, eso es lo que creía hasta hoy. Los niños miraban desde la puerta, desconcertados. Gabriel hizo que entraran y cerró la puerta con fuerza. Nos quedamos solos, frente a aquella casa que ya no podía soportar mirar. Eres un monstruo, dije al fin, con la voz quebrada. Y acabo de destruirte como tú me destruiste a mí. Me quedé allí, parado frente a esa casa como un hombre a punto de perder la cordura. Gabriel no tardó en regresar, con el rostro tenso y la mandíbula apretada. Laura se mantenía al margen, sin atreverse a acercarse ni a hablar. Sus ojos estaban rojos, como si las lágrimas no se atrevieran a salir. ¿Vas a explicarme qué significa todo esto?, Gabriel la miraba con rabia, pero también con miedo. Era evidente que aún se negaba a aceptar lo que acababa de escuchar. Laura abrió la boca, pero de nuevo no pudo decir nada coherente. Yo decidí que había tenido suficiente. Que ya no había nada que perder. Soy su esposo, Gabriel. Me casé con ella hace 8 años. Y parece que mientras tú creías que vivías una vida perfecta con ella, yo creía exactamente lo mismo. Gabriel se tambaleó como si le hubieran dado un golpe. Me miró a mí, luego a Laura, como si esperara que ella negara todo de inmediato. Pero ella no lo hizo. Se quedó allí, con la mirada clavada en el suelo, sin atreverse a levantarla. ¿Es cierto?, preguntó él con un hilo de voz. Laura tragó saliva, y finalmente asintió. Sí. Solo esa palabra. Un simple sí que destruyó 2 vidas en un solo segundo. Gabriel dejó escapar un gruñido de furia y se llevó las manos a la cabeza, como si intentara contener la explosión que estaba a punto de ocurrir. Miró a Laura con un odio tan palpable que parecía capaz de quemarla en el acto. ¿Durante cuánto tiempo?, dijo al fin, su voz un susurro afilado. 5 años, contesté yo, sin permitirle a ella la posibilidad de mentir. 5 años en los que ha estado jugando a tener 2 vidas. Gabriel lanzó una carcajada amarga. Era un sonido roto, desquiciado. 5 años, repitió. Eso significa que todo lo que creí verdadero fue una maldita mentira. Laura intentó acercarse a él, pero Gabriel dio un paso atrás, levantando la mano para detenerla. No te atrevas a tocarme, espetó con voz áspera. No después de esto. No después de todo. Gabriel, por favor, suplicó Laura. Su voz era débil, patética. No. Ya no más mentiras. Ya no más excusas. Gabriel se volvió hacia mí con una mirada que solo podía describirse como desesperación. ¿Qué planeas hacer con esto? Lo que tú deberías hacer, respondí, con el odio ardiendo en mis palabras.
Alejarme de ella y no volver a mirarla jamás. Gabriel apretó los dientes y asintió lentamente. Luego se giró hacia Laura por última vez. Voy a sacar a los niños de aquí. Cuando regrese, no quiero verte. Ni aquí, ni en ningún otro lugar. ¿Entendido? Laura intentó acercarse, intentó agarrarlo del brazo, pero él se alejó con una violencia que la dejó congelada. La puerta de la casa se cerró tras él con un golpe que resonó como un disparo. Y entonces Laura se volvió hacia mí. Su rostro era un mapa de angustia, miedo y arrepentimiento. Pero nada de eso me conmovía. Por favor, déjame explicarte, empezó a decir, pero la interrumpí de inmediato. ¿Explicarme qué? Mi voz era fría, casi inhumana. ¿Qué llevas años engañándome? ¿Qué construiste una familia con otro hombre mientras yo te esperaba en casa como un imbécil? No hay nada que puedas decir que haga esto menos horrible. Laura se desplomó sobre la hierba, llorando de una manera desesperada, retorciéndose en su propio dolor. Pero a mí ya no me importaba. Porque sus lágrimas ya no significaban nada. He perdido todo, dijo finalmente, con la voz rota. No lo has perdido todo. Me agaché para mirarla de frente, forzándola a levantar la cabeza. Has destruido todo. Hay una gran diferencia. Me di la vuelta y caminé hacia mi auto sin mirar atrás. No me importaba lo que le sucediera a partir de ese momento. Mi única preocupación era salir de allí y tratar de mantenerme entero, aunque por dentro me estuviera desmoronando. El camino de regreso fue un borrón. Mi mente repetía una y otra vez la escena que acababa de presenciar. Laura, de rodillas frente a esa casa que no tenía derecho a llamar hogar. Su rostro desencajado, su voz ahogada en lamentos que ya no tenían ningún poder sobre mí. Pero aunque intentara convencerme de que sus lágrimas no me afectaban, sabía que estaba mintiéndome a mí mismo. Porque detrás del odio, detrás de la rabia que me consumía, todavía había dolor. Un dolor tan profundo que me resultaba imposible ignorarlo. Cuando llegué a casa, apenas pude cerrar la puerta antes de derrumbarme en el suelo. Me quedé allí, inmóvil, incapaz de respirar con normalidad. Sentía como si alguien hubiera arrancado una parte esencial de mí y la hubiera aplastado frente a mis ojos. Las noches siguientes fueron un infierno. No podía dormir. No podía comer. Apenas podía respirar sin sentir un peso insoportable en el pecho. Mi mente se llenaba de imágenes de Laura con Gabriel, de esos niños que la llamaban mamá, de la felicidad que nunca había mostrado conmigo. La casa se convirtió en un cementerio de recuerdos. Todo me recordaba a ella. Las fotos en las paredes, los muebles que habíamos escogido juntos, las sábanas que aún tenían su aroma. Intenté destruirlo todo. Romper las fotografías, tirar sus cosas a la basura, borrar cualquier rastro de su existencia. Pero nada funcionaba. Porque el verdadero daño no estaba en mi casa. Estaba en mi cabeza. En los días siguientes, presenté la demanda de divorcio. Lo hice con la frialdad de quien quiere arrancarse un tumor. No quería nada de ella. Ni su dinero, ni sus explicaciones. Solo quería que desapareciera de mi vida. Los días que siguieron fueron un vacío absoluto. No respondí llamadas ni mensajes de nadie. Mis amigos, mi familia, incluso mi jefe, todos intentaron comunicarse conmigo. Pero no había nada que decir. Porque todo lo que había construido en mi vida se había desmoronado de un solo golpe. Dejé de ir al trabajo. Dejé de salir de casa. La mayoría de las veces me quedaba acostado en la cama, mirando al techo, intentando comprender cómo era posible que alguien a quien había amado tanto hubiera sido capaz de destruirme de esa manera. Me hundí en la desesperación más absoluta. El dolor no desaparecía. Era un veneno que se había instalado en mi cuerpo, que me carcomía por dentro con cada pensamiento, con cada recuerdo de Laura. Hubo noches en las que no pude soportarlo más. Noches en las que pensé que todo sería más fácil si simplemente dejaba de existir. Pero incluso en esos momentos oscuros, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Algo que todavía no entendía del todo. Pasaron semanas antes de que finalmente empezara a ponerme de pie. Forzándome a moverme, a salir de esa cama que se había convertido en una prisión. Mi cuerpo estaba débil, mi mente aún más. Pero la rabia, la misma rabia que había sentido al descubrir su traición, me obligó a seguir adelante.
Esa rabia se convirtió en mi motor. Decidí hacer limpieza. Me deshice de todas sus cosas. Las fotos, la ropa, cualquier objeto que me recordara a ella. Llené bolsas y bolsas de basura que arrojé sin piedad en un contenedor en la calle. Borrar su presencia de mi casa no me devolvió la paz, pero al menos me hizo sentir que recuperaba algo de control. Que estaba reclamando mi propio espacio. El proceso de divorcio fue rápido. Laura no intentó detenerlo. De hecho, apenas dijo algo al respecto. Solo firmó los papeles y los devolvió, como si ya no le importara nada. Tal vez era porque sabía que lo había perdido todo. O tal vez porque, después de haber arruinado 2 vidas al mismo tiempo, ya no le quedaba nada que salvar. Un mes después de que todo terminó, recibí un mensaje inesperado. Era de Gabriel. Tenemos que hablar. Era todo lo que decía. Una frase simple, sin explicaciones, sin disculpas. Pero algo en mí sabía que, por más que no quisiera volver a tocar ese tema, tenía que enfrentarme a él. Porque ambos habíamos sido víctimas de la misma mentira. Nos encontramos en un café a las afueras de la ciudad. Un lugar donde nadie nos reconocería, donde la vergüenza y el rencor no tendrían audiencia. Gabriel ya estaba ahí cuando llegué. Se notaba que había estado pasando por el mismo infierno que yo. Estaba más delgado, más pálido. Sus ojos tenían el mismo vacío que había visto en los míos cada vez que me miraba al espejo. Gracias por venir, dijo mientras extendía la mano. Dudé un instante, pero al final se la estreché. Era un apretón débil, como si no tuviera fuerzas para demostrar nada. Nos sentamos frente a frente, sin saber cómo empezar esa conversación. Nos mirábamos como 2 hombres arruinados por la misma mujer. 2 hombres que, irónicamente, compartían algo que nunca debieron haber compartido. Supongo que ambos tenemos algo que decir, comentó él con una sonrisa amarga. No estoy seguro de que haya algo que decir, respondí. Todo está claro. Nos usó a ambos. Sí, pero, necesito entenderlo. Necesito saber cuánto de todo esto fue real. Su voz se quebró un poco, como si pronunciar esas palabras le costara más de lo que quería admitir. Le conté todo. Cada detalle que había descubierto desde que abrí ese maldito grupo de WhatsApp. Todo lo que había leído, todo lo que había visto. Cada palabra se sentía como un cuchillo saliendo de mi garganta, pero una parte de mí necesitaba sacarlo todo. Gabriel me escuchó con una mezcla de rabia, tristeza y resignación. Cuando terminé de hablar, dejó escapar un suspiro pesado. Entonces, fue todo un juego para ella. Un juego en el que tú y yo solo éramos piezas reemplazables. Exactamente. Mi voz sonó tan fría como la suya. Ella vino a buscarme después de que te fuiste. Intentó explicarse, rogarme que la perdonara. Pero ya no me quedaba nada para darle. Ni amor, ni confianza. Solo desprecio. Gabriel se llevó las manos a la cabeza, cerrando los ojos con fuerza. Mis hijos, ellos preguntan por ella todo el tiempo. ¿Cómo se supone que les explique que su madre nunca existió? Esa frase me atravesó como un balazo. Porque, aunque yo no tenía hijos con Laura, entendía perfectamente lo que él quería decir. Había construido una vida basada en algo que nunca fue real. Pasamos horas hablando. Compartiendo nuestras miserias, nuestras frustraciones, nuestra incapacidad para entender por qué Laura había hecho lo que hizo. No obtuvimos respuestas, pero al menos conseguimos algo parecido a la paz. Antes de irse, Gabriel me miró con los ojos llenos de un odio que ya no estaba dirigido a mí, sino a ella. Si alguna vez vuelves a saber de ella, no me lo digas. No quiero saber nada más. Asentí. Porque yo también quería lo mismo. Después de aquel encuentro con Gabriel, algo dentro de mí cambió. No fue un cambio positivo, ni mucho menos. Fue más bien como una aceptación fría y brutal de la realidad. Laura me había destruido, pero también había destruido a otro hombre, a unos niños que la amaban sin saber que ella nunca había sido realmente su madre. Las semanas que siguieron fueron un limbo. No tenía trabajo, no tenía motivación para salir de casa, ni siquiera para mantenerme vivo. A veces pasaba días enteros sin comer, sin dormir, solo hundido en mis propios pensamientos oscuros. Mis amigos intentaban contactarme. Recibía mensajes de personas que se preocupaban por mí, que querían ayudarme.
Pero yo ya no era capaz de responder a nada. Cada palabra de aliento se sentía hueca, vacía. Porque nadie entendía lo que realmente había pasado. Nadie, excepto Gabriel. Habíamos intercambiado números de teléfono aquella tarde en el café. Y aunque nunca hablamos por llamada, nuestros mensajes se convirtieron en un extraño consuelo. No hablábamos de Laura, ni siquiera de lo que habíamos perdido. Simplemente compartíamos el dolor que nos había dejado. Era como un reflejo distorsionado que solo él podía comprender. Pero incluso esa tenue conexión no fue suficiente para salvarme de la oscuridad en la que me había sumido. Una noche, después de días sin salir de casa, me miré en el espejo del baño y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Estaba pálido, demacrado, con los ojos hundidos y la piel enfermiza. Un muerto en vida. Y fue entonces cuando entendí que si no hacía algo para cambiar, iba a morir. Tal vez no físicamente, pero mi mente ya había comenzado a desintegrarse. Laura había ganado. Me había destruido sin necesidad de levantar un dedo. Eso fue lo que me impulsó a salir de casa, a intentar reconstruirme desde las cenizas. El proceso fue lento, agónico. Al principio, lo único que me forzaba a levantarme cada mañana era la idea de que, si me rendía, Laura se habría salido con la suya. No podía permitir que eso sucediera. Comencé por lo más simple, limpiar mi apartamento. Me deshice de todo lo que me recordara a ella. Fotos, ropa, regalos. Cada objeto que había compartido con Laura fue arrojado a la basura sin miramientos. Fue como arrancarme pedazos de la piel, pero lo hice con una determinación que nunca había sentido antes. Luego, busqué un nuevo trabajo. Algo que me mantuviera ocupado, que me obligara a concentrarme en algo más que mi propio dolor. Encontré empleo en una oficina pequeña, un lugar que no tenía nada que ver con mi vida anterior. Era perfecto. Pero el trabajo solo era una distracción. Algo que me ayudaba a no pensar en Laura durante el día, pero que perdía todo efecto por las noches. Porque cada vez que me acostaba, el insomnio volvía a devorarme. Las imágenes de Laura y su otra vida aparecían en mi mente como un veneno que no podía expulsar. Me obligué a salir de casa más seguido. A caminar sin rumbo, a buscar cualquier cosa que pudiera devolverme la sensación de estar vivo. Fue en una de esas caminatas cuando encontré un grupo de voluntarios que recogían basura en un parque cercano. Se veían felices, trabajando juntos como si realmente les importara lo que estaban haciendo. Me acerqué, no porque quisiera unirme a ellos, sino porque necesitaba ver que todavía había personas capaces de encontrar sentido en algo tan simple. La organizadora del grupo era una mujer llamada Ana. Era joven, con una energía cálida y contagiosa que me resultó extrañamente reconfortante. Al verme parado allí sin hacer nada, me ofreció un par de guantes y una bolsa. ¿Quieres ayudar?, preguntó con una sonrisa genuina. No supe qué responder. Pero algo en mí decidió aceptar. Me puse los guantes y empecé a recoger basura junto a ellos. Cada pedazo de plástico o papel que arrojaba a la bolsa era como un peso menos sobre mis hombros. Cuando terminamos, Ana me agradeció como si yo hubiera hecho algo importante. Me invitó a regresar al día siguiente, a unirme al grupo en sus próximas actividades. No le di una respuesta clara. Pero regresé. Y luego lo hice otra vez. Y otra. Hasta que se convirtió en parte de mi rutina. Con el tiempo, empecé a abrirme un poco más. A hablar con las personas del grupo, a reír con ellos, a compartir cosas que antes me parecían imposibles de mencionar. Pero nunca hablé de Laura. Nunca mencioné nada de mi pasado. Ana se convirtió en alguien importante. No porque buscara reemplazar a Laura, ni porque intentara llenar el vacío que había dejado en mí, sino porque simplemente me aceptaba tal como era. Sin preguntas, sin exigencias. Solo me ofrecía compañía y comprensión. ¿Alguna vez me vas a contar qué es lo que estás dejando atrás?, me preguntó una tarde mientras caminábamos por la playa después de una jornada de limpieza. Tal vez algún día. Pero por ahora, estoy aprendiendo a disfrutar del presente. Ella sonrió con esa calidez que siempre la caracterizaba. Eso es suficiente para mí. Pasó un año desde aquel desastre. Había cambiado de vida, de trabajo, de rutina. Había encontrado un propósito en el voluntariado, en ayudar a otros sin esperar nada a cambio.
Y aunque la sombra de Laura seguía presente, ya no era una amenaza. Era solo un recuerdo. Hasta que un día recibí un correo de Gabriel. Necesito hablar contigo. Lo ignoré al principio. Pero la insistencia de sus mensajes me hizo entender que esto no era simplemente una recaída en el pasado. Algo había ocurrido. Finalmente, acepté encontrarme con él. En el mismo café en el que nos habíamos visto por primera vez. Cuando llegó, su aspecto era peor que antes. Parecía haberse hundido en su propio dolor de una manera que yo había logrado evitar. Laura murió. Esa simple frase fue como un balde de agua helada. ¿Qué? ¿Cómo? Sobredosis. Hace 2 semanas. Al parecer, cayó en una espiral de autodestrucción después de perderlo todo. Su trabajo, su familia, incluso su dignidad. No sabía, mi voz sonó débil. Yo tampoco, hasta que me llamaron del hospital. Ni siquiera sabía que había llegado a un punto tan bajo. Pero al parecer, nadie la ayudó cuando más lo necesitaba. Gabriel se encogió de hombros, como si ya nada le importara. Encontraron una carta entre sus cosas. Para ti. Sacó un sobre arrugado de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. Me quedé mirándolo sin saber si quería abrirlo o simplemente quemarlo. Ya no tiene sentido aferrarse a nada de esto, dijo Gabriel. Pero pensé que merecía saberlo. El sobre estaba arrugado y manchado en algunas partes, como si hubiera pasado por un infierno antes de llegar a mis manos. Tal vez así había sido. No sabía qué me aterraba más, leerlo y enfrentarme a algo que no quería aceptar, o ignorarlo y dejar que esa última parte de Laura siguiera atormentándome para siempre. Gabriel se levantó de la mesa sin despedirse. Lo vi salir del café como un hombre que ya no tenía nada más que perder. Y de alguna manera, entendí que también estaba intentando seguir adelante, aunque lo que había pasado con Laura lo hubiera dejado roto de una manera que tal vez nunca podría reparar. Me quedé solo, mirando el sobre como si fuera una bomba a punto de estallar. Sentía las miradas de otras personas en el café, curiosas por el hombre que había estado sentado allí con la mirada perdida durante demasiado tiempo. Pero no me importaba. Finalmente, abrí la carta. La letra de Laura era inconfundible. Perfecta, cuidada, como si hubiera dedicado cada trazo a transmitir algo que nunca fue capaz de decirme en persona. Sé que no merezco que leas esto. Sé que no merezco tu perdón, y mucho menos tu compasión. Pero aún así, necesito que entiendas algo antes de que todo termine. He arruinado mi vida. He destruido la tuya, la de Gabriel, la de mis hijos. Todo lo que tocaba se convertía en cenizas porque nunca fui capaz de elegir. Porque siempre creí que podía tenerlo todo. Y al final, lo perdí todo. Nunca tuve el valor de ser sincera. Nunca tuve el coraje de admitir que estaba viviendo una mentira. Cuando descubriste la verdad, me di cuenta de que nada de lo que había hecho tenía sentido. No podía volver a ser la esposa que querías, ni la madre que mis hijos necesitaban. Solo fui un desastre que intentó aferrarse a 2 vidas que nunca le pertenecieron realmente. Sé que estas palabras no cambiarán nada. Sé que es demasiado tarde para intentar reparar el daño que he causado. Pero quería que supieras que, aunque no puedas creerlo, lo que sentí por ti fue real. Tal vez nunca debería haberte amado, pero lo hice. A mi manera rota y egoísta. Ojalá puedas seguir adelante. Ojalá puedas encontrar paz, aunque yo nunca la encuentre. Lo siento. Lo siento tanto que no puedo respirar. Laura. Leí la carta una y otra vez, hasta que las palabras dejaron de tener sentido. Me quedé sentado en ese café por horas, con las manos temblando y la mente completamente destrozada. Había esperado sentir satisfacción. Había esperado que su caída me diera algún tipo de alivio. Pero no fue así. Lo único que sentí fue un vacío tan profundo que parecía imposible de llenar. Laura había muerto, y con ella se habían ido todas las respuestas que nunca pude obtener. Todo lo que me quedaba era esa carta escrita por una mujer que ya no existía. No podía perdonarla. No después de todo lo que había hecho. Pero tampoco podía seguir odiándola. Porque el odio me había mantenido vivo hasta ese momento, pero también me había convertido en un hombre que no quería ser. La guardé en mi chaqueta y me levanté de la mesa. Salí del café con la mente nublada, con la mirada perdida y el corazón convertido en cenizas.
Esa noche dormí por primera vez en semanas. Porque aunque todo seguía doliendo, había algo en la carta que me había hecho soltar parte del peso que llevaba encima. Tal vez Laura realmente había amado a sus dos familias. Tal vez nunca supo cómo elegir y terminó destruyéndolo todo por su incapacidad de enfrentar la verdad. Pero ya no importaba. Porque su historia había terminado. Y la mía tenía que continuar. El dolor no desapareció. Pero algo en mí cambió a partir de ese momento. Decidí que, si quería seguir adelante, debía encontrar un propósito que no dependiera de nadie más. Me mudé a otro lugar. Un pequeño pueblo junto a la costa donde nadie me conocía. Cambié de trabajo, dejé atrás todo lo que me recordara a Laura y me concentré en reconstruirme desde cero. Empecé a involucrarme cada vez más en el grupo de voluntarios que había conocido gracias a Ana. Al principio, solo lo hacía para mantener mi mente ocupada. Pero con el tiempo, descubrí que realmente disfrutaba ayudar a otras personas. Que al hacer algo bueno por alguien más, lograba sanar una parte de mí. Ana se convirtió en alguien importante. No porque intentara reemplazar a Laura, sino porque me ofrecía algo que había olvidado cómo se sentía, paz. No hablamos de nuestro pasado. No hablamos de heridas ni de traiciones. Simplemente compartíamos el presente de una manera que me hacía sentir que, tal vez, todavía había algo bueno por lo que luchar. El voluntariado se convirtió en mi nueva vida. Ayudar a otros a reconstruir sus propios mundos fue lo que me ayudó a reconstruir el mío. Y con el tiempo, entendí que el dolor que había sentido no me definía. Que la traición de Laura no era mi historia completa, sino solo un capítulo que debía dejar atrás. Un día, mientras caminaba por la playa con Ana, me di cuenta de que ya no me atormentaba el pasado. Que la carta de Laura, aunque desgarradora, había servido para cerrar un ciclo que nunca había querido enfrentar. Había aprendido a soltar. Había aprendido a vivir. Nunca volví a saber de Gabriel. Nunca supe qué hizo con su vida ni cómo logró seguir adelante. Pero siempre le deseé que encontrara paz. En cuanto a Laura, la perdoné. No la odiaba. Solo había dejado que su recuerdo se convirtiera en parte de lo que fui, no de lo que era. Porque la verdadera reconstrucción no se trataba de olvidar. Se trataba de aceptar. De seguir adelante. Y al final, lo logré.